Hola culinaris, ¿cómo están? Les deseamos que estén súper bien el día de hoy. Yo soy Ingrid Culinaris y hoy les quiero compartir cómo voy a preparar unos deliciosos nopalitos rellenos bañaditos en salsa verde. Pero bueno, no les platico más. ¿Qué les parece, culinaris, si me acompañan? Vamos a preparar esta deliciosa receta, pero antes que nada, culinaris, déjenme hacerles una invitación a que vayan en este momento a suscribirse a nuestro canal, que activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta y así no se pierden ninguna de las recetas que les estamos compartiendo con muchísimo cariño para todos ustedes. Pero bueno, culinaris, ¿qué les parece si me acompañan? Vamos a ver qué rico nos van a quedar estos nopalitos que tenemos el día de hoy. Pues bueno, culinaris, vean, estos son los nopalitos que vamos a rellenar el día de hoy. Si se pueden dar cuenta, ya están un poquito, pues ya se saben, como que ya madurando un poquito. Ya están muy maduritos, vean. Aquí están, pero así funcionan, ¿ok? Sirven así los nopalitos, así es que si tienen nopales así, no crean que ya no los van a poder hacer. Claro que sí. Nada más es cuestión de que le quitemos esta parte de aquí, vean. Bien, le quitamos esta partecita y si se pueden dar cuenta, no está como que oxidada ni nada de eso. Nada más hay que quitarle la pura orillita. Voy a quitar esta parte de aquí también. Vamos a quitarle todo lo que viene siendo esta orillita, vean. ¿Ya ven? Así. Entonces, vamos a quitarle las orillitas a todos los nopales, culinaris. Y ahorita les voy a mostrar cómo nos quedó, ¿ok? Bueno, culinaris, ahora lo que voy a hacer es que estos nopalitos, culinaris, los vamos a abrir por esta parte de aquí. Vean, vamos a partirlo por el medio, los vamos a hacer una rajadita porque ahí es como los vamos a llenar, ¿ok? No es nada difícil, culinaris, vean, nomás se pone el nopalito aquí, le mete uno el cuchillo poco a poquito. Sí, poco a poquito. Hay que hacerlo así. No hay que abrirlo totalmente hasta así como todo. Simplemente que quede esta parte de aquí para que no se vaya a salir todo el relleno por acá, ¿ok? Entonces, vean, vamos a hacerlo así. Es súper fácil de hacer, pero igual, claro, ¿verdad? Hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque luego si nos pasamos se nos puede partir el nopal por algún lado, que igual no pasa nada, ¿eh? No pasa nada si se parte. De todas maneras, ahorita van a ver cómo lo vamos a poner. Esto, culinaris, yo lo que voy a hacer es que los voy a poner a cocer, porque si se dan cuenta es que suelta esta babita, vean. Y ya cuando se están cociendo, toda esta baba la va a extraer. Entonces, a mí no me gusta, la verdad, que queden así. Lo que voy a hacer es que los voy a partir. Ya que están partiditos, los voy a poner a cocer con un poquitito de agua. Le vamos a poner poquita sal para que se vaya a retirar todo lo que viene siendo la babita que va a ir soltando, ¿ok? Ya que a mí no me gusta, la verdad, que estén babosos los nopales. Si ustedes son de esas personitas como yo que no les gusta que el nopal esté babosito, les recomiendo muchísimo que si van a hacer este tipo de recetas, no lo hagan crudo, pongan a cocer el nopal. Primero lo pueden partir y ya después lo ponen a cocer un poquito. Con una hervidita que les den, con eso, y no hay necesidad de ponerlo mucho tiempo. Miren, culinaris, así es como vamos a poner a cocer los nopales. Vean, se les pone un poco de agua, nada más. Lo único que voy a hacer es agregarle un poquito de sal. De hecho, no les voy a poner cebolla ni les voy a poner otra cosa porque de todas maneras al momento de que los vaya a rellenar va a tener también verdurita, ¿ok? Ay, siempre mancho todo esto porque todo el tiempo yo hago las cosas con la mano. Y aquí, culinaris, lo que vamos a hacer es que para preparar la salsita vamos a ponerle 3 chiles serranos, son 4 tomatillos y es un cuartito de cebolla. La cebolla es una cebolla mediana, no es una cebolla muy grande. Vamos a ponerle aquí también
una tapadera, esta tapadera que ya está toda quebrada, vean, ya la quebré por aquí. Siempre se me quiebran las cosas, se me caen, todo me pasa. Miren, culinarios, ya están hirviendo los nopalitos. Vamos a enseñarles cómo están hirviendo ya. Lo que vamos a hacer es que los vamos a apagar. Vean cómo es que se cocen bien rapidito. Lo que vamos a hacer, culinarios, es que los voy a retirar del agua, los voy a poner a estilar un poquito y de ahí ahorita les voy a enseñar cómo es que los vamos a rellenar, ¿ok? Por aquí también los tomatillos ya casi están listos. Vean cómo ya están cambiando de color, perdón. Una vez que los tomatillos, culinarios, cambian de color es porque ya están listos para poderse retirar, ¿ok? Estos ya nada más les falta poquito, unos menos de 5 minutitos más y ahorita también los vamos a apagar, así es que no se vayan, vamos a terminar de hacer estos nopalitos que estamos preparando el día de hoy, ¿ok? Miren, culinarios, vamos a hacer un arrocito. Le pusimos un poquito de cebolla, le vamos a agregar un poquito de zanahoria, lo vamos a mezclar por aquí. Lo puse a sofreír con media barra de mantequilla. Bueno, las barras de mantequilla que yo utilizo por lo regular son de 113 gramos. Entonces vamos a suponer que si es la mitad, vamos a 113 gramos. Pues vamos a ponerle que son 113. Son como 50 y tantos gramos. Vamos a suponer que son como 56 gramos más o menos. Pongan entre 50 y 56 gramos más o menos, ¿ok? Entonces, ya le pusimos lo que viene siendo la zanahoria, culinarios. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar. Le voy a poner 3 tazas de agua, culinarios, porque estoy haciendo 1,5 tazas de arroz, ¿ok? Le vamos a poner también, culinarios, un poco de cilantro. Tenemos ya bien picadito. Le vamos a agregar consomé. Yo lo estoy haciendo al tanteo, culinarios, pero más o menos es como una cucharada de consomé lo que le voy a poner, y le vamos a agregar un poco de sal, ¿ok? Esto es lo que le voy a poner de sal. Viene siendo como una media cucharada más o menos de sal, ¿ok? Entonces vamos a mezclarlo. Lo vamos a dejar aquí a fuego medio, bueno, a fuego bajo por unos 20 minutos que se termine de cocer, y nosotros vamos ahora sí a rellenar estos nopalitos, ¿ok? Miren, culinarios, yo corté un pedazo de aluminio, vean, aquí está. Lo que voy a hacer es que en esa parte de aluminio voy a tomar un poco de mantequilla, por ejemplo, lo voy a hacer así, no es nada difícil. Y voy a ponerle en esta parte de aquí, en la parte de abajo, le voy a poner mantequilla. Aquí está ya el nopalito. Miren cómo está ya bien conseguido. ¿Se dan cuenta que de todas maneras soltó babita? Ok. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner así. Lo vamos a abrir. Le vamos a poner jamón. Lo voy a poner así, vean. Le voy a agregar queso. Eso sí, le voy a poner bastante quesito. Unas rebanadas de tomate. Yo le pensaba poner como cilantrito, otro tipo de verduritas, por ejemplo, como zanahoria y todo eso. Pero como estamos haciendo un arrocito con cilantro y le pusimos zanahoria,
pues yo dije no tiene caso que le ponga ya zanahoria ni más verduras a los nopales. El arrocito que estamos preparando, culinarios, va con parte del complemento de estos nopalitos que estamos haciendo hoy, así es que no vayan a decir la receta no es de los nopales. Claro que sí es receta de los nopales, simplemente lo único que obviamente el arrocito es parte porque con esto lo vamos a acompañar, ¿ok? Vean, bueno, les vuelvo a mostrar otra vez, así es como lo voy a dejar. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a tapar así, ok, lo voy a poner esta parte de aquí así como si fuera un platito, lo voy a volver a poner aquí, es facilito de envolverse, vean. Y lo vamos a poner así, como si fuera un tamal envuelto. Le volvemos a poner así como platito y así sucesivamente, ¿ven? Así es como nos va a quedar el nopalito, ¿ok? Ok, culinarios, voy a terminar de empapelar las otras dos piezas de nopalitos y ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a poner a cocer. Bueno, cociditos ya están, ¿verdad? Pero cómo los vamos a poner para que se gratine todo el quesito y para que también se cosa la verdurita que le vamos a poner, ¿ok? Esta receta que estamos haciendo el día de hoy, culinarios, es una receta súper sencilla, pero la verdad va a quedar riquísima. Y aparte, el ingrediente que le vamos a poner arriba va a darle un toque súper riquísimo. Pero bueno, culinarios, vamos a terminar de rellenar todo esto y ahorita les voy a enseñar qué vamos a hacer con estos nopalitos, ¿ok? Miren, culinarios, así es como vamos a dejar los nopales. Lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar aquí a fuego medio, no hay que dejarlos a fuego muy alto para que tampoco no se vayan pues yo en lo personal, para que el aluminio no se vaya a pegar o algo, porque sí suele pasar que el aluminio se pega. Vamos a dejarlo aquí a fuego medio, lo vamos a tapar y vamos a enseñarles ahorita cómo nos quedó, ¿ok? Déjenme enseñarles cómo es que quedó este arrocito. Vean, se ve riquísimo. Vean, culinarios, aquí están los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la salsita. Tiene los 3 chiles serranos, tiene 4 tomatillos, un poco de cilantro, media cucharadita de consomé, una pieza de ajo y un cuartito de cebolla. Y pues le agregamos un chorrito de agua, como una media taza de agua nada más, para que no quede muy líquida, ¿ok? Vamos a licuarla, culinarios, y ahorita les vamos a enseñar cómo nos quedó la salsita, ¿ok? Esta salsita, recuerden que es para bañar los nopalitos. Ahorita les vamos a enseñar cómo quedó. Vean, culinarios, así es como quedó la salsita. No manches, se ve bien riquísima. A mí la verdad, les digo la verdad, quedó un poquito picosa porque le echamos 3 chilitos de los que vienen siendo chiles serranos. Pero no importa, como les había comentado, a nosotros nos encanta que la salsa esté bien picosita. Esto es para bañar los nopalitos, claro, para que no estén así como que nada más sequitos. Pero esta salsita, si nos queda, la verdad, la podemos acompañar con cualquier guisado que preparemos, culinarios, para usarla como salsita picante, porque la verdad quedó muy deliciosa. Vamos a ver este que está más chiquito. Miren, culinarios, ya casi está derretido, ya casi está cocida la verdura. Vean cómo se está cociendo el quesito, ya está derretido. Yo creo que lo vamos a dejar, no, ya están listos, culinarios, ¿ok? Vamos a dejarlos, ay, me quemé, no manches. Vamos a dejarlos unos 2-3 minutitos más. Y ahorita les vamos a enseñar cómo los vamos a servir. Todavía hace falta una pieza más. Esa pieza yo creo la hubiera puesto en otra parte, ¿verdad? Para que se cocieran al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a dejarlos así unos 2-3 minutitos más, culinarios. Vamos a taparlos y ahorita regresamos para ver cómo es que quedó, ¿ok?
Vean, culinaris, qué ricos se ven estos nopalitos que nos vamos a comer el día de hoy. Se ven riquísimos, así que vamos a probarlos a ver qué deliciosos saben. Hemos terminado de comer, culinaris. La verdad, los nopalitos quedaron buenísimos. Se los recomiendo muchísimo. Es la primera vez que nosotros los comemos de esta manera y nos encantó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho esta receta que les compartimos el día de hoy, para que nos ayuden a compartirla con toda su familia y amigos, y ellos también puedan disfrutar de estas deliciosas recetas que les estamos preparando con muchísimo cariño para todos ustedes. Pero bueno, culinaris, nosotros ya nos vamos. Gracias por todo el apoyo que nos están brindando, por todas esas personitas que se están quedando hasta el final con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos una nueva receta. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much that